When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Todos quieren cambiar su vida, pero pocos entienden cómo hacerlo sin rendirse en el intento. Buscan resultados grandes, rápidos, inmediatos, y cuando no llegan, se frustran, se culpan y abandonan. Pero Andrés descubrió algo distinto, un secreto tan simple que parece absurdo: mejorar solo un 1% cada día. Quédate hasta el final, porque cuando escuches cómo este pequeño hábito transformó su vida, quizás empieces a transformar la tuya también. Había una vez, en un valle rodeado de montañas verdes y ríos tranquilos, un joven llamado Andrés. Vivía en una casa pequeña, con paredes de adobe y una ventana desde donde se veía el amanecer filtrarse entre los árboles. Su vida era sencilla, pero dentro de su pecho habitaba una inquietud que no lo dejaba en paz. Sentía que el tiempo pasaba y él seguía en el mismo lugar. Cada mañana se prometía que ese día cambiaría, que comenzaría el proyecto que había dejado a medias, que retomaría los hábitos que había abandonado. Pero cuando llegaba la tarde, esas promesas se marchitaban junto con la luz del sol. Mañana lo haré mejor, se repetía, sin darse cuenta de que ese mañana nunca llegaba. Andrés veía cómo todos a su alrededor parecían avanzar. Su hermano menor había conseguido trabajo en la ciudad. Los hijos del vecino se preparaban para estudiar lejos. Hasta los niños del pueblo, con sus mochilas nuevas, parecían tener más rumbo que él. Mientras tanto, su vida se sentía detenida, como el agua estancada de un pozo que alguna vez quiso ser río. No era flojo, solo estaba cansado de empezar sin llegar. Cada intento por mejorar terminaba igual, con entusiasmo al principio y desánimo al final. Se proponía madrugar, pero al tercer día el sueño lo vencía. Quería leer, aprender, hacer ejercicio, pero a la primera dificultad su fuerza se desvanecía. Entonces llegaba la voz que siempre lo hería: «No sirves para esto». Esa frase lo perseguía como una sombra. Lo hacía dudar de sí mismo, lo hacía sentirse pequeño. Y aunque nadie lo sabía, por dentro llevaba una batalla silenciosa contra sus propios pensamientos. Había noches en las que se quedaba mirando el techo, preguntándose por qué era tan difícil cambiar. Un día, mientras caminaba de regreso a casa, la brisa del atardecer trajo consigo el olor a madera húmeda y tierra recién mojada. El sonido del río cercano parecía susurrar algo que no lograba entender. Cuando cruzó el portón, vio a su abuelo en el patio, sentado junto a una silla vieja, puliendo la madera con un trapo y un poco de cera. Sus movimientos eran lentos, constantes, llenos de paciencia. Andrés se quedó observando unos segundos. El abuelo frotaba la superficie una y otra vez, aunque la silla seguía igual de opaca. «Abuelo», dijo, con una mezcla de curiosidad y cansancio, «¿por qué gastas tanto tiempo en eso? Esa silla ya está vieja, no vale la pena». El anciano sonrió sin dejar de trabajar. «Porque todavía puede brillar, solo necesita cuidado». «Pero no se nota», insistió Andrés. «Es que estás mirando con prisa, hijo. Lo que vale la pena nunca cambia de golpe». Andrés se sentó en un banco frente a él. El silencio del patio se llenó con el sonido del trapo. «Shh, shh», una melodía tranquila que parecía acompañar el ritmo del corazón. «Yo también quiero cambiar», dijo Andrés en voz baja, «pero siempre termino igual». El abuelo dejó el trapo sobre la mesa, lo miró a los ojos y respondió: «Porque quieres correr sin haber aprendido a caminar. Buscas resultados grandes, pero olvidas los pasos pequeños». Andrés guardó silencio. No supo qué decir.
Las palabras de su abuelo parecían tan simples, pero en el fondo algo se encendió dentro de él. Tal vez el problema no era la falta de talento, sino la falta de paciencia. Esa noche, acostado en su cama, recordó el sonido del trapo, el brillo tenue de la silla, la voz pausada de su abuelo. «Lo que vale la pena no cambia de golpe», repitió para sí. Cerró los ojos con una idea nueva. Quizás no necesitaba hacerlo todo hoy. Quizás solo debía empezar un poco. La lluvia había cesado al amanecer y el aire del valle olía a tierra mojada. Andrés despertó temprano, algo poco común en él. El eco de la voz de su abuelo seguía vivo en su cabeza, como si esas palabras hubieran encontrado un lugar donde quedarse. Lo que vale la pena no cambia de golpe. Bajó las escaleras despacio. El sol apenas tocaba los tejados y, en el patio, el viejo seguía ahí, sentado frente a la misma silla, frotando con paciencia infinita. Andrés se acercó y observó. El color de la madera era distinto, más cálido, con un brillo leve que no recordaba haber visto antes. Se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. «Parece que empieza a brillar de verdad». El abuelo sonrió. «¿Ves? Todo responde a la constancia, no a la fuerza». Andrés se sentó frente a él, apoyó los codos sobre las rodillas y dijo en voz baja: «A veces siento que todo lo que intento se me escapa. Quiero cambiar, pero algo dentro de mí me tira hacia atrás». El abuelo siguió puliendo. «Eso pasa cuando confundes transformación con velocidad. No se trata de hacer mucho, sino de hacer siempre». El joven lo miró con atención. Aquella frase lo golpeó más que cualquier consejo. El abuelo tomó la silla, la giró un poco y señaló las marcas profundas en la madera. «Mira estos rasguños. Algunos son viejos, otros nuevos. Ninguno desaparece del todo, pero cada pasada de cera los suaviza. No los borra, los vuelve parte del brillo. Así es la vida. Las heridas no se quitan, se transforman». «¿Y si uno ya no tiene fuerzas para seguir intentándolo?», preguntó Andrés. «Entonces haz menos. Pero no te detengas», respondió el abuelo. «Hay días para avanzar un paso y otros para apenas respirar, pero ambos cuentan si lo haces con intención». El joven guardó silencio. En ese momento entendió que su abuelo no hablaba solo de una silla. Hablaba de él, de su forma de vivir, de rendirse rápido, de buscar siempre el cambio inmediato. El anciano siguió hablando, con voz pausada, casi como quien reza. «Cuando era joven, también me cansé muchas veces. Soñaba con construir un taller, pero no tenía herramientas, ni clientes, ni dinero. Algunos días apenas lograba juntar madera suficiente para una sola tabla, y cada noche me dormía pensando que nunca lo lograría. Pero al día siguiente, volvía al taller, aunque fuera por unos minutos, aunque solo lijara una esquina. Con el tiempo, sin darme cuenta, ese pequeño esfuerzo se convirtió en mi vida entera». Andrés escuchaba sin interrumpir. En los ojos del abuelo había cansancio, sí, pero también serenidad. La serenidad de quien entiende que las cosas verdaderas no se consiguen con prisa, sino con permanencia. «¿Y si el mundo no ve ese esfuerzo?», preguntó el muchacho. «No importa que el mundo lo vea», dijo el abuelo. «Lo importante es que tú sepas que estás avanzando. Lo que empieza invisible termina siendo inevitable». El viento movió las cortinas del taller. Afuera, los árboles dejaban caer gotas rezagadas. Andrés tomó el trapo con cuidado. «¿Puedo ayudarte?», preguntó. El abuelo sonrió y asintió. «Claro, pero recuerda, sin apuro. Cada movimiento es una conversación con la madera. Si la fuerzas, se quiebra. Si la escuchas, te guía». Andrés imitó los gestos del anciano. Al principio, torpes, luego más seguros. El sonido, shh, llenó el aire otra vez, pero esta vez no venía solo del abuelo. Los dos trabajaban juntos, compartiendo silencios,
respirando al mismo ritmo. «¿Sabes, muchacho?», dijo el viejo al cabo de un rato, «la vida tiene su propio pulso. No se trata de correr más rápido que los demás, sino de no abandonar tu compás. Cada día, un poco, cada esfuerzo, una capa de brillo más». Andrés lo miró y, sin saber por qué, sintió un nudo en la garganta. Esa mañana comprendió algo que nunca olvidaría. El cambio no se trata de intensidad, sino de permanencia. El abuelo volvió a tomar el trapo y con un último movimiento lento, dejó que la luz del sol cayera sobre la superficie recién pulida. El brillo era suave, real, como una sonrisa que había tardado años en aparecer. Andrés bajó la mirada. En ese reflejo leve, sintió que algo dentro de él también empezaba a brillar. Esa noche, Andrés no pudo dormir. Las palabras de su abuelo seguían girando en su mente, una y otra vez. «Haz menos, pero no te detengas». Se levantó antes del amanecer. El cielo aún estaba gris y el aire olía a rocío y café recién hecho. Se sentó frente a su mesa de madera, la misma donde tantas veces había planeado empezar mañana, y decidió hacer algo distinto. No un gran cambio, solo un pequeño gesto. Tomó una hoja en blanco y escribió una frase sencilla: «Hoy, solo un poco». Durante años había intentado cambiar con fuerza. Hoy decidió hacerlo con paciencia. En lugar de proponerse estudiar horas enteras, abrió un libro y leyó una sola página. No 15, no 10, una. Cerró el libro y sonrió. No porque sintiera orgullo, sino porque, por primera vez, había cumplido su promesa. Al día siguiente repitió: «Una página más». Y al tercer día, 2. No parecía mucho, pero algo dentro de él comenzaba a moverse, lento pero firme, como el cauce del río después de la lluvia. En el trabajo, empezó a aplicar la misma regla. En vez de intentar ser el mejor de todos, se propuso mejorar apenas un detalle al día. Una frase escrita con más claridad, un gesto amable con quien no esperaba nada de él. Pequeñas acciones que, al principio, pasaron inadvertidas, pero que poco a poco empezaron a cambiar la forma en que lo miraban. También en su cuerpo hubo un cambio. Solía prometerse rutinas imposibles que abandonaba en 2 semanas. Esta vez, solo hizo 5 flexiones. 5. Al siguiente día, 6. A la semana, 10. Y cuando el cansancio lo vencía, recordaba la voz del abuelo: «Cada día, un poco». Así, los movimientos se convirtieron en un ritual. No por obligación, sino por gratitud. Por la sensación de saber que, aunque pequeña, cada victoria era suya. Los días comenzaron a tener un ritmo distinto. Ya no eran todos iguales. Algunos seguían siendo pesados, sí, pero ahora tenían propósito. La misma rutina que antes lo asfixiaba, ahora lo sostenía. No buscaba resultados rápidos, buscaba constancia. A los 30 días, su libreta ya no era una hoja en blanco. Estaba llena de notas, ideas y palabras que antes no creía capaz de escribir. En el espejo, su rostro tenía otro brillo, no el de quien ya llegó, sino el de quien finalmente empezó a avanzar. Un domingo cualquiera, mientras el sol entraba por la ventana del taller, fue a visitar a su abuelo. Lo encontró en el mismo lugar, sentado junto a la silla. Pero esta vez, algo era distinto. La madera, que antes parecía cansada, reflejaba la luz con un resplandor cálido. «Mírala», dijo el abuelo, orgulloso. «No fue magia, fueron días con sentido». Andrés sonrió. «Creo que empiezo a entenderlo». «Entonces ya diste el paso más importante», respondió el anciano. «El resto es seguir caminando». Esa tarde, Andrés se quedó un largo rato observando la silla. Entendió que no era solo un mueble recuperado, sino un espejo de su propio proceso. Cada pasada de cera, cada página leída, cada flexión contaba una historia pequeña, pero poderosa. La historia de alguien que decidió no rendirse.
Cuando cayó la noche, el joven volvió a casa con el corazón sereno. Encendió una vela, abrió su libreta y escribió una sola frase: un 1% más. Esa era su nueva medida de éxito, no cuánto hacía, sino cuánto avanzaba. Y desde ese día, cada amanecer fue una oportunidad para sumar una capa más de brillo, igual que la silla que su abuelo había salvado del olvido. Mientras te cuento la historia de Andrés, me pregunto, ¿desde qué lugar del mundo estás escuchando? Tal vez estés en tu casa, camino al trabajo o a punto de dormir. Pero, donde sea que estés, recuerda esto: todos tenemos una silla que pulir, un cambio pequeño que nos espera. Me encanta leerte en los comentarios y sentir que, aunque cada uno camina a su ritmo, estamos conectados por la misma idea: mejorar un poco cada día. Cuéntame, ¿cuál será tu 1% de hoy? Pasaron las semanas y con ellas llegó una calma nueva a la vida de Andrés. Sus días tenían sentido, su mente estaba más ligera, su cuerpo más fuerte. Por primera vez en años sentía que avanzaba, aunque los demás no lo notaran. Pero la vida, como un río que cambia de cauce, siempre prueba la solidez de las piedras antes de dejarles paso. El invierno llegó sin aviso, las mañanas se hicieron frías, las noches interminables. El viento silbaba entre los tejados y los árboles desnudos golpeaban las ventanas como si quisieran entrar. Andrés seguía intentando mantener su rutina, pero el cansancio comenzó a pesar. Los días de lluvia hacían que el fuego se apagara pronto y el sueño lo vencía antes de cumplir sus pequeños objetivos. Una mañana despertó tarde. No hizo las flexiones, no leyó su página, no escribió en su libreta. Hoy descansaré, se dijo, mañana retomo. Pero al día siguiente volvió a decirlo, y al otro también. En menos de una semana, el hilo de constancia que había tejido con tanto esfuerzo comenzó a deshacerse. Entonces regresó aquella voz que creía haber superado. ¿Lo ves, Andrés? Eres el mismo de siempre. Empezar te emociona, continuar te derrota. Intentó ignorarla, pero la voz se hizo más fuerte. Se sintió vacío. Caminaba por el pueblo cabizbajo, evitando los saludos. No tenía ganas de mirar a nadie, ni de hablar con su abuelo, porque en el fondo creía que lo había decepcionado. Una tarde, mientras volvía del trabajo, el cielo se oscureció. La lluvia cayó con furia, empapando su ropa y su ánimo. Buscó refugio en el taller del abuelo, temblando de frío. El anciano estaba allí, sentado junto al fuego, tallando en silencio un trozo de madera. «Parece que la tormenta te alcanzó», dijo sin levantar la vista. Por dentro también respondió Andrés, con un hilo de voz. El abuelo lo miró con calma. «Cuéntame, ¿qué pasa?» «Fallé otra vez», dijo Andrés. «Me detuve. Pensé que esta vez sería diferente, pero no pude mantenerlo. Perdí el ritmo, como siempre». El viejo dejó las herramientas sobre la mesa. «¿Y qué hiciste hoy?» «Nada», contestó el joven, bajando la mirada. «Entonces hoy es un buen día para empezar otra vez». Andrés lo miró confundido. «¿Cómo puedes decir eso si lo arruiné todo?» El abuelo tomó el trapo y le sonrió. «Porque nada está arruinado, hijo. Cuando el brillo se detiene, no se apaga. Solo espera otra pasada». El joven sintió un nudo en el pecho, pero ya había avanzado tanto. «Y todo sigue ahí», dijo el anciano. «Los pasos dados nunca se pierden. El camino no desaparece porque te detengas. Solo espera que quieras seguir caminando». El abuelo le tendió el paño. «Ven, haz una sola pasada conmigo». Andrés obedeció. Apoyó el trapo sobre la madera y lo movió lentamente. «Shh, shh, shh». «Otra», dijo el abuelo. «Shh». Y otra más. Andrés respiró hondo. El sonido del trapo, el olor a cera y madera lo envolvieron. «¿Ves?», dijo el abuelo. «Así se recupera el brillo. No con prisa, sino con presencia». Andrés cerró los ojos.
En ese instante comprendió que el 1% no era una meta, sino una forma de vida. No importaban los días perdidos, porque cada día era una nueva oportunidad. Esa noche volvió a casa empapado, pero con una paz extraña. Se sentó frente a la ventana, mirando la lluvia deslizarse por el vidrio. Escuchó los truenos, el viento, y entre todo ese ruido volvió a escuchar aquel sonido suave, constante, casi sagrado. Shh, y entendió que ese era el verdadero símbolo de la constancia, no el esfuerzo perfecto, sino la decisión de volver después de caer. Al día siguiente, antes del amanecer, se levantó. No hizo todo lo que solía hacer. No lo necesitaba. Solo una cosa, una flexión, una página, una palabra, un 1%. El sol comenzó a asomarse entre las montañas, y mientras la luz doraba el campo, Andrés sonrió. Había vuelto a empezar, y esa, comprendió, era la mayor victoria de todas. Los meses siguieron su curso, y con ellos, el corazón de Andrés se volvió más sereno. Ya no contaba los días como antes, ni buscaba resultados inmediatos. Había aprendido algo que pocos entienden. Cuando siembras todos los días, llega un momento en que ni siquiera notas que la semilla crece, pero un día despiertas y el campo está florecido. Cada mañana se levantaba antes del amanecer. El sonido del gallo marcaba el inicio de su rutina, y el olor a pan recién hecho llegaba desde las casas vecinas. En el taller del abuelo, la silla terminaba de recuperar su brillo. En la vida de Andrés, algo parecido estaba ocurriendo. Ya no se obligaba a ser disciplinado, lo era. Ya no se exigía ser perfecto, se aceptaba imperfecto, pero constante. En el trabajo, sus compañeros comenzaron a notar el cambio. Su voz, antes temblorosa, sonaba firme cuando hablaba. Sus manos, antes inseguras, se movían con decisión. Incluso su forma de caminar parecía distinta. No más apurada, sino tranquila, consciente. Un día, su jefe lo llamó a la oficina. Andrés pensó que había cometido algún error, pero en cambio escuchó algo inesperado. He notado tu esfuerzo. No haces ruido, pero tus resultados hablan solos. Esa tarde, caminó de regreso a casa con el pecho lleno de gratitud. No era orgullo, era algo más profundo. La sensación de estar alineado con su propósito. Pasó por el taller y encontró a su abuelo sentado frente a la silla terminada. La luz del atardecer la cubría por completo, haciendo que la madera pareciera viva. ¿Terminaste?, preguntó Andrés. Casi respondió el abuelo, con una sonrisa tranquila. Solo queda pulir un poco más, para mantener el brillo. Andrés se acercó y, sin pedirlo, tomó el trapo. Entonces, déjame hacerlo a mí, dijo. El viejo asintió. Mientras pasaba el paño sobre la superficie, Andrés sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. La silla brillaba, sí, pero él también. Y no porque hubiera cambiado todo, sino porque había aprendido a permanecer. El abuelo lo observó con ternura. Mira la diferencia, le dijo. No fue un golpe de suerte, fueron muchas pasadas. Paciencia, hijo. La misma paciencia que tuviste contigo. Andrés dejó el trapo y se sentó junto al anciano. En silencio, contemplaron el reflejo del fuego bailando sobre la madera pulida. El aire olía a cera y a calma. «Sabes, abuelo», dijo el joven, «creo que al final todos somos un poco como esta silla. Nos dañamos, nos apagamos y a veces creemos que ya no valemos. Pero basta con que alguien crea en nosotros o que decidamos volver a creer». El abuelo asintió. «Exacto. Y ese alguien, Andrés, siempre puedes ser tú». El joven sonrió, miró sus manos, curtidas pero firmes, y sintió orgullo. No del resultado, sino del proceso. Había pasado tanto tiempo persiguiendo metas imposibles que había olvidado disfrutar los pasos pequeños. Afuera, la tarde comenzaba a teñirse de naranja. El río reflejaba el cielo
y el canto de las aves anunciaba el fin del día. Todo parecía igual, pero dentro de Andrés nada lo era. Esa noche, al volver a su habitación, encendió una vela, abrió su libreta y escribió con letra pausada: «Lo logré no porque terminé, sino porque seguí». Y mientras el viento apagaba lentamente la llama, comprendió que había alcanzado algo que no se puede medir ni contar: la paz de quien finalmente encontró su ritmo. El brillo de la silla era el suyo propio, devuelto poco a poco, una caricia a la vez. Con el paso de los días, la historia de Andrés se volvió casi invisible para los demás. No hubo aplausos, ni trofeos, ni fotografías. Nadie le preguntaba cómo lo había logrado, porque su cambio no se veía desde fuera, se sentía desde dentro. Y, sin embargo, era un cambio más profundo que cualquiera. Había comprendido algo que la mayoría olvida: los grandes logros no nacen de un impulso, sino de un hábito, que la fuerza que transforma no es la de un día glorioso, sino la suma de cientos de días silenciosos. Cada mañana seguía despertando antes del sol, no porque alguien lo vigilara, sino porque su cuerpo ya había aprendido el lenguaje de la constancia. La disciplina había dejado de ser una carga, ahora era su refugio. A veces, mientras se lavaba las manos antes del trabajo, observaba el reflejo del agua correr entre sus dedos y recordaba la voz del abuelo: «La vida se pule como la madera, hijo, con tiempo, con suavidad, con amor». Y en esos momentos comprendía que nada de lo que había hecho fue pequeño. Cada página leída, cada respiración consciente, cada paso dado con intención formaban parte de una misma melodía, la del progreso invisible. El mundo nos enseña a admirar los resultados, pero no los procesos. Nos aplaude cuando llegamos, no cuando insistimos. Nos dice que debemos brillar fuerte, pero se olvida de enseñarnos que el brillo verdadero se construye despacio. Andrés lo entendió viendo cómo su abuelo, con sus manos cansadas, seguía cuidando la misma silla incluso después de haberla terminado. «¿Por qué sigues puliéndola si ya brilla?», le preguntó un día. El anciano sonrió. «Porque el brillo, si no se cuida, se apaga». Esas palabras se le quedaron grabadas, porque entendió que el esfuerzo no termina cuando alcanzas algo, empieza cuando decides mantenerlo. Andrés miró su vida como si fuera esa silla. Había pasado años queriendo arreglarla de golpe, sin entender que la madera del alma también necesita cuidado diario. No golpes de cambio, sino gestos constantes de amor y atención. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas, se sentó frente al río. El agua fluía tranquila y cada reflejo sobre la superficie le recordaba una etapa de su camino. Pensó en los días en que se sintió perdido, en las veces que quiso rendirse y en cómo, sin darse cuenta, había vuelto siempre al mismo punto: seguir, aunque fuera un poco. Y comprendió que eso era la vida, un ir y venir de intentos, caídas y comienzos. Un ciclo donde cada esfuerzo cuenta, incluso los más pequeños. Respiró hondo. El viento le acarició el rostro. En el horizonte, el pueblo comenzaba a encender sus luces, una a una, pequeñas, titilantes. Sonrió al pensar que así era su camino. Un conjunto de luces humildes que, vistas desde lejos, formaban una constelación. Ese día escribió su última lección en la libreta. El éxito no es un destino, es un ritmo, y quien aprende a moverse con él, deja de perder el tiempo buscando caminos y empieza a crearlos. Cerró el cuaderno y lo guardó junto al trapo del abuelo como un símbolo de todo lo aprendido. Ya no necesitaba recordatorios, porque el mensaje estaba dentro de él. Ser constante no es hacer mucho, es no abandonar lo que importa. Y con esa certeza, Andrés se puso de pie, mirando el brillo suave de la silla en la distancia, como si en ella pudiera leerse la historia de su propia transformación. Si hoy te sientes igual que ayer, no te castigues. Recuerda que la vida no cambia en saltos,
cambia en pasos. Tal vez no veas el brillo aún, pero cada intento, cada pequeño gesto, está puliendo algo dentro de ti. No es una caída, es el alma tomando impulso. Y si esta historia tocó algo en ti, suscríbete para seguir escuchando relatos que sanan y enseñan. Compártela con quien necesite volver a creer en su propio ritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás viendo esto. Quizás, sin saberlo, tu historia sea el 1% que inspire a alguien más.